¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Cristianos en el Kinder. En esta oportunidad quiero hablarte del tema que yo considero más importante de todos los temas que he compartido en estos últimos días o en estos últimos episodios. Y se trata de no sé nada de la Biblia, ¿puedo predicar? Yo quiero compartir con ustedes un verso bíblico que yo creo que puede arrojarnos mucha luz concerniente a este tema, y el mismo se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, verso 28 al verso 30, y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta es la popular historia del encuentro de Jesucristo con la samaritana, con la mujer samaritana, como se le conoce. Y dice la palabra de Dios que mientras Cristo conversaba con ella, luego de él demostrarle a ella que él era el dador de la vida eterna y que si ella bebía agua de la que él da, esa agua saltaría para ella como una corriente de vida eterna. Vendría sobre ella un río genuino que tendría que ver con avivamiento, con salvación, que tendría que ver con salud, con restauración, con transformación, etc. Era una palabra simbólica acerca de la llenura del Espíritu Santo que nosotros recibimos cuando nacemos de nuevo. Pero luego Cristo, para entrar un poquito más profundo en el mensaje que estaba compartiendo con ella, le dijo a ella: ve y llama a tu marido y regresa aquí conmigo. Y ella, sabiendo que se estaba hablando con una persona santa, con una persona que tenía mucha sabiduría, confesó y dijo: Señor, no tengo marido. Y cuando ella confesó eso, pues Cristo le dijo a ella: bien has dicho o has hablado con verdad que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. Con eso ella entendió que Cristo era un profeta, que no se trataba de cualquier tipo de persona el que estaba hablando con ella o predicándole, sino que era alguien con una sabiduría superior y con un pensamiento o un conocimiento superior. Y cuando ella vio que Cristo le habló de esa forma, reconoció y dijo: Señor, me parece que eres un profeta. En ese transcurso del diálogo, los discípulos que habían ido a comprarle comida a Cristo en la ciudad, regresaron y lo encontraron hablando con ella. Y en lo que ellos regresaban, la mujer regresó a la ciudad a compartir esa experiencia que acababa de vivir, de que había un ser humano con un pensamiento superior que le había revelado a ella todo lo que ella había hecho en el pasado. Y aquí es donde entra mi punto, el punto que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. Número 1, el Evangelio no es la temporada del momento, sino la urgencia divina del reino de Dios. Todos nosotros fuimos llamados y hemos nacido de nuevo, lo que hemos creído en Cristo, para anunciar el Evangelio. La principal prioridad del reino de Dios consiste en que nosotros salgamos por el mundo a anunciar el Evangelio, a predicarle a las personas de que pueden tener una oportunidad para restaurar su relación con el Señor. Recuerde que cuando Adán y Eva pecaron, esa relación de padre a hijo que tenía la humanidad con Dios se fue deteriorando a causa del pecado, porque el día que ellos pecaron, murieron espiritualmente. Y como Dios es espíritu, esa es la forma en la cual nosotros podemos relacionarnos con Él. Ahora, el pecado vino para interrumpir esa relación que había entre Dios y los hombres. La palabra pecado no es una palabra difícil de procesar para nosotros saber si la estamos cometiendo o no la estamos cometiendo, porque la palabra pecado significa desobedecer a Dios. O sea, toda desobediencia es pecado. Cada vez que desobedecemos de una u otra forma, estamos desobedeciendo a Dios y al mismo tiempo estamos pecando contra Él, porque estamos violando sus leyes y sus mandamientos. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es: todos estamos llamados a anunciar a Jesús, sin importar nuestra edad, sin importar la experiencia que tenemos en el Evangelio, sin importar el tiempo que llevamos en el Evangelio y sin importar los obstáculos que pueden haber delante para que nosotros no prediquemos ese Evangelio. Pues se trata de anunciar algo que es urgente. Y como es urgente y relevante, hay que anunciarlo contra todo pronóstico. No importa que no hayan recursos para predicarlo,
hay que hacer el esfuerzo de predicarlo. No importa que la gente se levante para no creer o para oponerse para que ese mensaje no sea anunciado, debemos predicarlo contra todo pronóstico porque es algo urgente, está por encima de lo importante. Y para eso hay un fundamento bíblico que fundamenta que es urgente el anuncio del Evangelio o el anuncio de Cristo como Salvador y Mesías de la humanidad. Y ese verso bíblico se encuentra en Lucas capítulo 9, verso 59, y dice así: y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Cualquiera que lee este pasaje dice, estamos frente a un Jesús inhumano, estamos frente a un Jesús que no tiene sentimiento. ¿Cómo Cristo le dice a ese hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios? No era que literal el padre de este hombre había fallecido. Lo que este hombre le está diciendo a Jesucristo es poniendo una excusa para no ir a anunciar el Evangelio. Este hombre lo que le está diciendo a Cristo es, deja que mis padres envejezcan y mueran y yo cobre mi herencia como hijo, entonces luego yo iré y anunciaré el reino de Dios. Cristo lo que le está diciendo a este hombre en respuesta, deja que la vida siga su curso y que todo lo que tenga que pasar dentro de ese curso suceda. Y mientras eso sucede, tú ve y anuncia el reino de Dios. En otra palabra, Cristo está poniendo el anuncio del reino de Dios por encima de los sentimientos, por encima de las emociones y aún por encima del luto familiar. Aunque es algo lamentable, que causa tristeza y que causa dolor cuando llegue el momento de que un familiar de uno fallezca, ni Dios lo quiera, pero es prioritario anunciar el Evangelio contra todo pronóstico por encima de cualquier obstáculo que haya, porque va a venir un tiempo en que esa palabra del Evangelio va a escasear, la gente va a tener comezón de escucharla, comezón de buscarla, deseo de oírla y no la va a poder encontrar porque ya no va a haber quien predique esa palabra para que las personas puedan recibir fe para servir a Jesús. Aquí yo enumeré algunas de las razones por las cuales algunas personas no anuncian el Evangelio. Recuerde que el concepto de estos videos radica en traer enseñanzas que sean básicas, pero que al mismo tiempo sean prácticas, o sea, que las personas puedan vivir, que las personas la puedan aplicar. Y aquí yo tengo algunas razones por las cuales las personas hoy en día no anuncian el Evangelio de Jesús. Número 1, algunos no predican el Evangelio porque les da vergüenza. Eso es uno de los obstáculos o de las excusas que ponen para no predicarlo. No puedo porque me da vergüenza. Número 2, no predico el Evangelio porque no tengo tiempo. Número 3, no predico el Evangelio porque soy muy nuevo. Número 4, no predico el Evangelio porque no hice un instituto bíblico. Número 5, no predico el Evangelio porque no tengo un buen testimonio delante de las personas que no son cristianas. Número 6, no predico el Evangelio porque no tengo conocimiento. Esas son de la mayoría de los pretextos o de las excusas que las personas ponen para no anunciar el Evangelio. Pero una de las más comunes es, no predico el Evangelio porque no tengo conocimiento bíblico. Y aquí es donde va mi punto. ¿Es necesario saber Biblia para predicar el Evangelio? ¿Es necesario saberse un verso bíblico para predicar el Evangelio? Aquí acabamos de leer en la introducción un verso bíblico que fundamenta que se puede predicar el Evangelio sin la necesidad de saberse siquiera un verso bíblico. Y es el caso de la mujer samaritana. Se le conoce así popularmente como la mujer samaritana, pero todos sabemos que ella se dedicaba a la prostitución. El mismo Cristo le reveló su vida al decirle que había tenido 5 maridos y el que tenía en la actualidad no era de ella. En otras palabras, era ajeno. Mas sin embargo, cuando Cristo le predicó y ella creyó en él, ella se arrepintió. Y al arrepentirse, instantáneamente salió a compartir lo que acababa de vivir frente a frente con Jesús. Salió a anunciarle a los hombres de la ciudad en la que ella vivía. Probablemente eran sus clientes. Probablemente eran los hombres con los que ella intercambiaba cariño y amor por dinero. Y a esos mismos hombres ella fue a decirle, vengan a ver a un hombre que me ha tratado diferente, un hombre que no me condenó ni me juzgó por mi condición. Vengan a ver a un hombre que no quiso intercambiar placer por dinero, un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho, pero me lo dijo con la intención de sacarme de esa condición. ¿No será este el Mesías? ¿No será este el Salvador del mundo?
Y esos hombres, cuando escucharon eso, salieron a correr para ver de quién se trataba. Y dice la Biblia que cuando llegaron donde estaba Cristo, terminaron creyendo, no solo por la palabra que la mujer ya le había dicho, sino porque escucharon a Cristo cara a cara, face to face, y se dieron cuenta de que el hombre era verdaderamente quien decía ser el Salvador del mundo. Número 3, el único requisito que nosotros necesitamos para compartir de Jesús con otras personas es el amor. El amor al prójimo es lo único que puede motivar a nosotros a predicarle el evangelio a aquellas personas que desconocen a Jesús y que desconocen su perdón en la cruz. Si no es el amor lo que te inspira, si no es el amor lo que te levanta para servirle a Dios a otras personas, nada lo va a hacer. Muchas veces, cuando adquirimos mucho conocimiento, perdemos la capacidad de amar, porque creemos que nos la sabemos todas. Creemos que somos superiores a los demás por tener un conocimiento que ellos no tienen, y eso nos lleva, en lugar de acercarnos a las personas, a alejarnos de ellos. Esta mujer tenía 2 segundos de arrepentida. No tenía conocimiento del Antiguo Testamento ni tenía conocimiento del Nuevo Testamento. Ella no sabía lo que era una palabra del griego o del hebreo. Ella no sabía lo que era una palabra de revelación. Ella no sabía lo que era hablar en lengua. Ella no sabía lo que era ser discípulo de Jesús. De hecho, lo que tiene son 2 segundos de conocer a Cristo, mas sin embargo, llena de ese asombro por haberlo conocido y llena de ese amor que Jesús le mostró a ella al no juzgarla ni condenarla, fue lo que la motivó a ella para salir de donde ella estaba hablando con Jesús, a compartirle el evangelio a aquellos que desconocían ese perdón de Jesús. Número 4. La samaritana tenía 2 segundos de haberse arrepentido y sin tener idea de la Biblia y del evangelio comenzó a predicar el amor de Dios a aquellos que desconocían ese amor. Y por último, allá afuera, la gente no está esperando a un predicador experto con conocimiento bíblico. Allá afuera la gente está esperando vida transformada, que le muestren el amor de esa transformación. La gente no está esperando a un apóstol. La gente no está esperando a un evangelista. La gente no está esperando allá afuera a un profeta, a un teólogo, a un rabino en las escrituras. La gente está esperando que salgan a amarlo, que salgan a perdonarlo, a liberarlo de su condición en la que se encuentran. La gente allá afuera está esperando que salgan a abrazarlo, que salgan a mostrarle una vida diferente a la que ya están viviendo. La gente está esperando allá afuera que lo amen, que lo busquen, que le hablen de una vida nueva y diferente. Y esa vida es la que Cristo Jesús nos brinda a cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 8, verso 39, para cerrar, hay otro ejemplo de alguien que fue transformado por Jesús y salió a comunicar ese amor que había recibido de parte de Jesús sin la necesidad de saberse un verso bíblico. Y hablamos del endemoniado de Gadara, un hombre que tenía una legión de demonios. Según el orden militar de los soldados romanos, una legión equivale a 6,000 soldados romanos. Este hombre estaba tan poseído por Satanás o tan influenciado por las tinieblas que tenía una legión de demonios. Es decir, aproximadamente 6,000 demonios dentro de su cuerpo estaban viviendo. Y este hombre, dice la Biblia, que vivía en los sepulcros, vivía desnudo y se daba golpe con roca en la cabeza y daba voces de noche porque ya no estaba en su sano juicio cabal, sino que los demonios estaban controlando todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo. Y cuando este hombre tuvo un encuentro con Jesús, mire lo que pasó en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 39. Dice así, que cuando Cristo lo libertó de toda esa atadura demoníaca, le dijo al hombre: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue y publicando por toda la ciudad, él se fue y salió publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí nos vemos a un Jesús diciéndole: como ya tú eres libre de los demonios, ve y hazte un instituto bíblico. O ve y apréndete todo el Antiguo Testamento, o apréndete el Nuevo. Tienes que estudiar hebreo, tienes que estudiar griego. Cristo no lo mandó a nada de eso. Cristo ni siquiera lo mandó a ayunar o a orar. Simplemente le dijo: ve y dile a tus vecinos, a los que te conocieron antes como un mendigo, como un loco, como alguien atado por Satanás, ve y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces eso demuestra mi punto. Esto no es una licencia para no estudiar. Esto no es una licencia para no capacitarte y prepararte. A lo que yo te estoy mandando es a que salga a amar a la gente. Sal de tu zona de confort a amar a otros que quizás están en una condición peor a la que tú estabas antes de conocer a Cristo.
Este hombre, yo me imagino que ni siquiera sabía leer, porque no se sabe qué tiempo tenía este hombre poseído por el diablo. Quizá desde pequeñito este hombre lo visitaron espíritus de locura y eso le impidió a él ir a una escuela, tener una vida normal como cualquier ser humano. Mas sin embargo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, quedó libre totalmente y lo primero que hizo fue salir a compartir con otro lo que él había recibido gratuitamente. Así que yo te motivo hoy a que si eres nuevo creyente o eres viejo creyente, la clave para predicar el evangelio y para predicar de Jesús es el amor, no los versos bíblicos que tú te sepas o la mucha Biblia que tú tengas en el corazón.